Perfecto, pero bueno, buenos días a todas y todos, bienvenidos como siempre nuevamente a estos diálogos fiscales que sostenemos todos los meses, eh, acompañados por supuesto con mi querido José Jesús Gómez Cotero, y en esta ocasión estamos tocando un tema que realmente creo que nos tiene inquietos a todos, es, por decirlo de algún modo, es uno de los temas clásicos que estudiamos en el derecho público, es uno de los temas eh, típicamente del derecho administrativo, del derecho fiscal, y hoy estamos especialmente de manteles largos por los invitados de lujo que tenemos en esta ocasión para nuestros diálogos fiscales. Tenemos, por supuesto, a la doctora Miriam Ibanega de Argentina, al doctor Jorge Danós del Perú y al profesor Silvio Luis Ferreira de Brasil. Y todos grandes especialistas, reconocidos especialistas en el derecho público, en el derecho administrativo, en el derecho fiscal. Bienvenidos, por supuesto, a estos diálogos fiscales y bienvenidos todos ustedes, muy agradecidos por acompañarnos, tanto en YouTube Live, en el canal de IntelliJuris, y aquellos de ustedes que nos acompañan aquí en la plataforma. Sin más, muchísimas gracias. Pepe, adelante. Pues muchas gracias, Luis José. Bienvenidos a todos y por supuesto a nuestros invitados. Y yo empezaría, Jorge, haciendo la pregunta básica. ¿Cómo diferenciamos cuando estamos hablando de una facultad discrecional y qué otro tipo de facultades tienen las autoridades cuando actúan? Adelante, si eres tan amable. Muchas gracias. Ante todo, creo que es indispensable reiterar el agradecimiento a ti, José, a Luis José, por la invitación. Es muy grato poder compartir además un panel, como siempre, con Miriam y con Silvio, del poder conversar entre nosotros sobre estos temas que nos convocan siempre del derecho administrativo y en este caso además con una perspectiva fiscal que es justamente como entiendo el título. Así que reiterando el agradecimiento más bien a ustedes. Sobre tu pregunta, ¿de acuerdo? A todos nos han enseñado en lo más elemental, en los primeros clases de derecho administrativo, que hay normalmente una facultad reglada y una discrecional. Y cuando hablamos de la reglada nos remontamos pues a uno de los principios básicos propios del Estado de Derecho que marca la distinción entre una administración pública de un Estado de Derecho y una administración pública pre-Estado de Derecho que es en buena cuenta, ¿verdad?, el principio de legalidad. Tendemos a pensar, la administración tiene predeterminado, ¿de acuerdo o no?, su actuación por lo que establece la ley. ¿Sí? Y eso lo tendemos a usar también o a identificar con la potestad reglada. Es decir, la administración lo que hace es concretizar lo que establece la ley. Pero lo cierto pues es que el principio de legalidad o juridicidad, si lo queremos ver, es mucho más amplio, ¿de acuerdo? ¿No? Y lo que hace es que confiere a la administración, conforme, ¿verdad?, lo establece, una serie de potestades, de prerrogativas en tutela, realización de los intereses de la colectividad, de los intereses generales o intereses públicos. En esa lógica, pues como sabemos, no todo está predeterminado por el legislador, ¿de acuerdo? ¿No? Y lo que establece más bien el marco legal, en muchos casos le confiere a la administración un ámbito, ¿de acuerdo?, para poder completar en buena cuenta, ¿verdad?, o concretizar en el tema concreto, atendiendo precisamente, ¿de acuerdo o no?, a los intereses públicos y a un conjunto de consideraciones para que pueda adoptar soluciones igualmente válidas, pero tomando en cuenta, motivando, razonando, explicando, justificando, no de manera arbitraria, sino de manera razonable, cómo es que puede, de acuerdo o no, arribar a una solución en concreto. Es la diferencia entre lo que vendríamos a hablar, de acuerdo o no, la potestad, como comentabas, ¿verdad?, lo discrecional versus la que está previamente determinada en la norma. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a distinguirlo y como bien sabemos, la discrecionalidad no es igual a arbitrariedad. Y uno de los grandes temas siempre ha sido el control de la discrecionalidad, ¿de acuerdo? ¿No? Y hay una serie de criterios a fin de poder la administración correctamente utilizar aquellas facultades discrecionales que el ordenamiento jurídico le confiere en los casos concretos para poder actualizar,
precisamente, ¿verdad?, en el caso concreto, los fines públicos, o que lo hace de manera expresa o lo hace de manera implícita. Yo quería referirme, dado que tiene que ver con una perspectiva fiscal en esta parte final de mi exposición, a lo siguiente. En el caso peruano, los temas vinculados a discrecionalidad han generado sobre todo preocupación en dos aspectos. Por un lado, ¿de acuerdo?, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de la administración. Y para decirlo rápido, ha tenido siempre la preocupación por, en buena cuenta, ¿verdad?, la interferencia del control que realiza la Contraloría sobre una serie de aspectos de la administración y la posibilidad de que pueda superponerse a lo que es precisamente el criterio discrecional del funcionario. Y lo que se ha buscado a través del marco legal es decir precisamente, de acuerdo, ¿no?, que determinadas potestades que se otorgan en materia, por ejemplo, de materia de concesiones o asociaciones público-privadas a los funcionarios, estas son discrecionales. Y como tal, refieren al marco legal de la propia Contraloría, donde le da esta capacidad de apreciación y que de alguna forma, luego para verlo después, debería restringir la capacidad en buena cuenta de la Contraloría para no superponerse, no sustituir el criterio discrecional. Pero más importante es, el segundo tema es el fiscal, el tributario. Nuestro código tributario establece de manera expresa que en dos tipos de potestades, ¿de acuerdo?, en lo que es la potestad de discrecionalidad y lo que es la potestad sancionadora de la administración tributaria, tiene carácter discrecional. ¿Qué ha significado esto? Porque estas normas vienen del año 1994, tanto de la Facultad de Fiscalización como la tributaria. No ha significado ilegalidad, no ha significado arbitrariedad, no ha significado destruir el Estado de Derecho, no, simplemente lo que se ha entendido, y así lo ha hecho la administración tributaria, es más bien discrecionalidad para fiscalizar y sancionar, ¿de acuerdo?, para efecto de escoger cuál es, vamos a ver así decir, el mecanismo, la técnica de fiscalización preestablecida legalmente. La norma establece una serie de potestades de fiscalización, de control, o la norma obviamente tipifica las infracciones y las sanciones. No implica el imperio de la arbitrariedad, no, dice expresamente, pero eso lo hace obviamente la administración tributaria, buscado de ese marco legal en nuestro código tributario, a efectos de evitar que le cuestionen por qué utiliza un mecanismo y no otro, por qué es que, de acuerdo o no, sanciona en determinados casos y no otro, pero no para efectos de un principio de oportunidad malentendido. No es así. Siempre lo que hace la administración tributaria, no obstante estas dos raras potestades, porque nuestro sistema jurídico legal no es pródigo en atribuir expresamente con carácter discrecional determinadas potestades. Lo hace siempre de manera implícita. Pero en el caso del Código Tributario, en esta facultad de fiscalización y sancionador, expresamente señala que son discrecionales. Y lo que se ha entendido es que no son ilegales. No es una manera de actuar fuera del Estado de Derecho, más aún en materias como lo tributario, donde, como sabemos, es muy intenso el principio de legalidad. Pero en fin, no quiero extenderme más, hay varios temas para comentar al respecto. Muchas gracias, más bien. José. Muchas gracias a ti, Jorge. Adelante, Luis. Perdón, como siempre nos pasa algo por el estilo. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente por tu exposición. Y ahora hay un tema a propósito de que Jorge lo comentaba también, que a todos nosotros nos enseñan desde el primer curso de Derecho Administrativo, los cursos de Código Fiscal, de Derecho Fiscal 1, nos enseñan sobre las facultades discrecionales y por ahí siempre brinca un concepto o una serie de conceptos que conocemos en el sistema jurídico mexicano, sobre todo con el tema de amparo, que es el de los conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, ¿cuál es la relación que guarda discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados? Mi querido Silvio, adelante. Gracias, gracias por la invitación, Luis, José. A mí es un placer participar de este evento con Miriam y Jorge. Tu pregunta es importante porque el tema de discrecionalidad es un tema que está ubicado con el problema del control o de mayor extensión del control. ¿Por qué?
porque normalmente cuando se trata de un ejercicio de una facultad discrecional, el Poder Judiciario tiene restricciones al ejercer este control. Como regla, el Poder Judiciario está prohibido, interditado de sustituir la decisión que fue tomada por la administración no ejercicio de una facultad discrecionaria. Por eso que la discrecionalidad concede, la facultad discrecional concede a la administración una libertad más ampla, libertad que tiene dos causas esencialmente. La primera, libertad de integrar el contenido de la decisión por la voluntad de la gente, deriva exatamente da utilização em la hipótese normativa de conceitos jurídicos indeterminados, conceitos jurídicos cuya denotação ou conotação não são claras e que demandam um processo interpretativo e muitas vezes estão intimamente vinculados a conceitos ou valores morais, éticos, como, por exemplo, o que seria um comportamento indecoroso que atenderia ou violaria a moralidade pública, por exemplo. Outra causa da liberdade está em lo mandamento da norma. E neste caso, nós temos, por exemplo, uma ampla liberdade da administração, por exemplo, realizar ou não o ato, ou elegir entre duas ou mais alternativas. Então, são duas espécies de liberdade que se reconhecem em favor da administração pública, pero tienes causas distintas. Uma está localizada em la hipótese e deriva da utilização destes conceitos indeterminados, que tiene uma zona positiva de certeza, uma zona negativa de certeza, pero entre uma zona positiva de certeza e uma zona negativa de certeza, há uma zona de incertidumbre, de penumbra e vários comportamentos podem ser qualificados ou não de acordo com aquele conceito indeterminado. Ora, em caso dos conceitos indeterminados, por exemplo, comportamento indecoroso, há que se fazer uma atividade interpretativa e após esta atividade interpretativa, há que se elegir uma posição. Não é? O comportamento foi indecoroso, não foi indecoroso, atingiu a moralidade pública, não atingiu a moralidade pública. Se vamos tratar isto como um problema de discricionalidade, temos que reconhecer que a opção hecha pelo agente dentro do quadro de razonabilidade não pode ser substituída por la decisão do poder jurisdicional. E este é um problema. Por isso, há autores, e atualmente concordo com eles, que é melhor apartar o problema da discricionariedade do problema dos conceitos jurídicos indeterminados. A discricionariedade seria esta liberdade conferida pelo legislador em lo mandamento normativo. A administração pública poderá fazer. A administração pública poderá elegir entre duas ou mais sanções aquela que se mostra mais
adequada, razoável ao atendimento do interesse público. Mas quando se trata de conceitos jurídicos indeterminados, como moralidade, mesmo conceitos técnicos, né? Pobreza, incapacidade, agentes poluentes peligrosos. Neste caso, há uma atividade interpretativa da administração na concretização e aplicação da norma, pero isto não implica em reconhecimento de uma faculdade discricional. De modo que a pessoa que se sente prejudicada com a interpretação dada por la administração poderá provocar o poder judiciário. E a atuação do poder judiciário, neste caso, não implica em uma invasão da faculdade discricionária, porque não se trata de faculdade discricionária. Esta é nossa posição, pero não é uma posição inequívoca em Brasília. Em Brasília, nós temos as duas correntes de pensamento. Há autores que tratam o problema de los conceitos jurídicos indeterminados como sendo a temática das faculdades discricionais, e há autores que separam, apartam o problema dos conceitos jurídicos indeterminados com a faculdade discricional. Pues muchísimas gracias, Silvio. Yo creo que es muy importante la diferencia que haces. Aquí también tenemos algún problema con el manejo de los conceptos jurídicos indeterminados y que se ha establecido que finalmente su contenido debe ser sujeto de interpretación. La pregunta, Miriam, es, y bueno, y la racionalidad, ¿dónde juega, no? Con relación a la interpretación de estos conceptos jurídicos indeterminados, o en su caso, el ejercicio de sus facultades discrecionales. Por favor, Miriam, si nos ayudas. Buenos días, muchísimas gracias, profesores Gómez Cotero y Beja Rivera, por la invitación, y es un honor estar con Jorge y Silvio, que han sido tan claros en la exposición de la problemática de la discrecionalidad que me han ahorrado un montón de tiempo. Pero tal cual como tú dices, el principio de razonabilidad o proporcionalidad, no voy a entrar en esas diferencias, inclusive, que nos trae el derecho comparado, lo voy a tomar como sinónimos. Ha sido el principio general del derecho que ha permitido la interpretación de los límites de la discrecionalidad e incluso en la interpretación de un concepto jurídico indeterminado, que en lo particular pienso que muchas veces tiene esa indeterminación por una mala técnica legislativa y no porque el legislador ha tenido la intención de que el Ejecutivo completara esa determinación, ¿no? Es decir, a veces tenemos esas ambigüedades que justamente nos obligan a una interpretación mucho más estricta, te diría, de las competencias que tiene determinado tipo de órgano. Y fíjense ustedes que justamente en materia tributaria es una de las de esos temas y materias que más han llegado a ese corazón de cómo analizar la racionalidad, esta proporcionalidad. Planteémonos en un primer momento que nosotros tenemos una potestad tributaria que está ejercida a través de una ley. Entonces, la primera, digamos, el primer paso en la valoración de cómo yo interpreto justamente esa discrecionalidad está en la ley misma. Después la bajo al acto administrativo que me puede llegar a afectar individualmente. Y en esto generalmente no nos cuestionamos, pero creo que hay dos principios muy atados a la razonabilidad también, que son la eficacia y la eficiencia. Pocas veces nos planteamos el verdadero objetivo que tiene una norma jurídica, cuál es la finalidad para después justamente tratar de compararla con el medio que utiliza el propio legislador y establecer si ella es razonable.
como dice el profesor argentino Casañe, la razonabilidad es un metaprincipio, ¿no? O sea, estamos frente a un principio general que engloba otros. La eficacia, la eficiencia, utiliza en realidad el legislador en la ley estos medios que la propia ley impone en materia tributaria son razonables, que sirven, son útiles, idóneos para cumplir con ese fin. La igualdad tan presente en esa potestad, la protección consustancial de los derechos, porque lo que es cierto es que justamente para evitar y para la intervención de la arbitrariedad, hay un plano que nosotros tenemos que admitir en la potestad tributaria, en toda potestad jurídica, potestad tributaria especialmente, es que a través de las leyes, la Constitución, por supuesto de las leyes, lo que estoy protegiendo es la realización de los derechos humanos en un marco de orden social. Por lo tanto, yo tengo que regular estos derechos para hacerlos compatibles con otros y para hacer compatible su ejercicio con los miembros sociales. Entonces, evidentemente la racionalidad y la proporcionalidad en la regulación del derecho va a ser fundamental. Acá entra, y me atrevo muy brevemente a recordar lo que el profesor Cianciardo establece como los componentes de ese juicio de razonabilidad que vos también me mencionabas recién. Estos principios de decir, bueno, yo tengo un juicio de adecuación, uno de necesidad y uno de proporcionalidad en sentido estricto. Cuando yo hablo del subprincipio de adecuación, en realidad lo que estoy haciendo, en definitiva, es tener una finalidad y controlar en realidad que la medida legislativa tiene un fin que es adecuado para lograr ese fin. La imposición, esta potestad tributaria que tiene un fin a través de una ley es adecuada para lograr ese fin, es el primer paso que yo tengo en el análisis de la razonabilidad. No me alcanza el tiempo, pero evidentemente tenemos que darle importancia al fin legislativo. Esto no quita que nosotros tengamos que hablar de este tema. Luego tengo un subprincipio del llamado de necesidad. La medida que elige el legislador, entre todos los medios que tiene para elegir, es la menos restrictiva de los derechos. ¿No? Porque también tenemos que tener en cuenta esta situación. Lo que pretende lograr, ¿lo podría haber pretendido lograr si no fuera tan restrictivo? Ahí es un tema que no podemos dejar de mencionar. Y por último, ese juicio de razonabilidad, de proporcionalidad, en realidad, en un sentido estricto, que dice, bueno, a ver, yo sé que la norma es adecuada, sé que la norma es necesaria, ahora vamos a realmente a ver, ¿es proporcional las circunstancias que la originan con el objetivo que se quiere lograr? No podemos dejar de analizar este aspecto desde este ángulo de comenzar con la ley tributaria. Después lo voy a bajar al control judicial específico. ¿Por qué? Porque la ley también puede ser cuestionada en su constitucionalidad. Y cuando es cuestionada en su constitucionalidad, uno de los principios que generalmente se establecen como pauta es la racionalidad. Muchísimas gracias, Miriam. Oye, yo creo que ya estás empezando a tocar un montón de temas que nos permiten abrir estos diálogos. Y ahorita me quedé dando vueltas, por eso estaba un poco distraído. Me quedé dándole vueltas a un tema, finalidad que tocaste, ¿sí? Las finalidades que se persiguen. El legislador es responsable de cumplir los cometidos del Estado, satisfacer el interés general, el bien común, llámenle el interés público, no vamos a entrar en esos debates. Sin embargo, ¿hasta dónde? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas, si no es que la gran pregunta es ¿hasta dónde puede llegar el legislador
otorgando o no facultades discrecionales. Digo, de por sí ahí hay muchas, me voy a extender ya antes de que Pepe me regañe, me voy a extender 30 segundos. De por sí ahí hay muchos debates en cuanto a la discrecionalidad administrativa o discrecionalidad pura, discrecionalidad técnica, discrecionalidad jurisdiccional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta dónde la administración, debido a esas finalidades que persigue, le puede dar la manga ancha, perdón, hasta dónde el legislador le da la manga ancha a la administración. Y creo que la gran pregunta que nos tiene muchos de nosotros aquí es, ¿hasta dónde está esa manga ancha? ¿Hasta dónde está esa posibilidad para la administración, y en este caso para la administración tributaria, actuar, y qué tanta discrecionalidad tienen que ejercer o pueden ejercer? Y abro la pregunta para todos. A ver, vos tenés, brevemente, vos tenés dos aspectos. Primero, tenés una habilitación constitucional. Entonces, el primer paso es realmente si la ley responde a esa habilitación constitucional. Luego, cuando vos lo bajás al tema administrativo, evidentemente el legislador tiene que seguir la finalidad constitucional, porque la potestad tributaria tiene una finalidad en sí. Ahora, lo que no puede hacer el legislador es transferir su competencia legislativa. El gran problema que vos tenés con la discrecionalidad en la práctica es cuando la discrecionalidad no tiene límite, es tan ilimitada que en realidad lo que estás haciendo es delegando la facultad legislativa a través de la discrecionalidad. Mirá lo que te digo, no a través de la reglamentación. Le das tanta amplitud. ¿Y sabés dónde esto lo ves muy patente en materia tributaria? En la potestad sancionadora. Cuando vos en la potestad sancionadora estableces, en última instancia, tenés que cumplir con la legalidad, la tipicidad, etc., pero delegás en el Ejecutivo esa determinación tan amplia, hasta determinar en definitiva cuál es el tipo de sanción, vos estás transfiriendo mucho más que discrecionalidad. Vos transferís tu competencia. Ahí yo creo que tenés zonas grises, ¿no? Entre lo que es delegar y entre lo que es otorgar una discrecionalidad constitucional. Yo creo que lo que estás comentando aquí es un problema crítico. Entonces, hay algunos criterios de tribunales que hablan de las famosas cláusulas habilitantes, en donde es la propia norma la que le delega a la administración el completar el contenido de la norma, y eso sí nos ha llevado a serios problemas, ¿no? De lo que la administración pública quiere hacer, y con esa cláusula habilitante pareciera abrirle la puerta para ello, ¿no? Yo quisiera comentar un tema, y voy a hablar respecto de la perspectiva peruana. Yo he comentado que en el Perú son dos aspectos en donde ha habido la preocupación, pero a diferencia de lo que están conversando ustedes con Miriam, de hasta dónde llega el límite para poder otorgar potestad discrecional a la administración, como bien han comentado ustedes, y Miriam, dónde puede estar en buena cuenta el máximo. En el caso peruano es más bien cómo se defiende la administración de no ser cuestionada en algunas decisiones. ¿De acuerdo, no? Y esto sucede, decía, en el ámbito de contrataciones, en materia de asociaciones público-privadas o, de acuerdo, no, concesiones, pensando en Contraloría y evitar lo que hace un momento comentaba Silvio respecto del control del Poder Judicial. Acá es evitar que la Contraloría se superponga y sancione al funcionario. Es una norma que dice que es discrecional para defender al funcionario, para evitar las consecuencias de ser sancionado por el órgano de control administrativo. Pero en lo tributario es también para defender a la administración tributaria, ¿de acuerdo, no? Para evitar de ser cuestionada, ¿por qué fiscalizaste a esta empresa y no a esta otra? ¿Por qué sancionaste a esta empresa? ¿Por qué sancionaste este aspecto y no este otro de acá? ¿De acuerdo, no? Entonces, por eso es que se establece, no para ampliar las potestades, porque tengamos en cuenta lo siguiente, todos sabemos que hay un derecho tributario material y un derecho tributario formal o adjetivo. El material, como históricamente principio de legalidad, Juan Sin Tierra, la Constitución, ¿de acuerdo? ¿No? Los elementos básicos del tributo, el hecho imponible, ahí hay un principio de legalidad intenso.
pero en la parte procedimental, en la parte de la actuación de la administración tributaria, es donde puede venir el tema en discusión. ¿De acuerdo? Y acá es donde la ley peruana es la que le otorga a la administración tributaria expresamente. Dice potestad discrecional, como comenté hace un momento, en materia de fiscalización y en materia sancionadora. Yo creería que esto puede asustar, y así ocurrió en el año 94. Hubo un gran debate sobre qué significaba aquello. ¿Esto era ilegalidad? ¿Esto era poder, de acuerdo, actuar por encima del principio de reserva de ley en materia tributaria, ¿verdad? En lo sustantivo, no. Así no se ha entendido hace más de 30 años, ¿de acuerdo? Se ha entendido que es esta capacidad de poder elegir dentro de la potestad de fiscalización. Hay otros aspectos puntuales, ¿de acuerdo? ¿No? Porque no quiero extenderme demasiado. También lo hace así respecto de lo que es en temas muy puntuales específicos, le dice, ¿no? Por ejemplo, en materia de fiscalización de casinos y tragamonedas, para decir un tema muy puntual, hay una serie de prerrogativas de fiscalización que establece la norma con detalle, pero le dice, por ejemplo, la administración tributaria podrá elegir discrecionalmente cuáles salas o establecimientos intervendrá comunicándose dicha elección al deudor tributario. No, es decir, le está indicando es no me cuestiones por qué escojo esta sala y no esta otra de tu empresa. Más o menos eso es, está en esa lógica defensiva. ¿De acuerdo? Hay otros dos aspectos más que no quisiera seguir tomando la palabra, que luego voy a comentar, que ya tienen otro tono, tienen otro plano también, ¿de acuerdo? ¿No? Que ya no es solo defensivo, sino que sí le da prerrogativa de actuación a la administración tributaria. Pero eso lo digo dentro de un momento para no quitarle la palabra a mis colegas. No, eu gostaria de, em Brasil, por exemplo, que temos em âmbito administrativo, há uma dificuldade de indicar, por exemplo, exemplos de competência ou de faculdades vinculadas. Normalmente se recorre ao exemplo da jubilação por idade. ¿Por qué? Porque dada la complejidad de la vida y la opción del legislador, o muchas veces por error, la mayoría de las competencias de la administración pública hoy en día son discrecionales. No son competencias vinculadas. Pero en derecho tributario, Jorge y Miriam destacaram muito bem, temos pelo menos nos aspectos materiais, temos uma disciplina muito próxima a los princípios estritos del derecho sancionador ou del derecho penal, e, portanto, se habla sempre de uma legalidade estrita. Pero, por cuenta de los conceitos jurídicos indeterminados, há sempre discussões. Por exemplo, recentemente, a Suprema Corte decidiu se um imposto sobre operações financeiras que incidia sobre préstimos entre pessoas e instituições financeiras, também se incidiria entre préstimos entre particulares. E se concluiu que sim, que se pode, que a administração pública fiscal pode cobrar os impostos de operações financeiras sobre préstimos entre particulares. Então, temos este problema de interpretação. O que é uma operação financeira? Los préstimos entre particulares, o contrato de mútuo entre particulares está sujeito à incidência deste imposto, deste tributo. E competências discricionais em matéria tributária temos, mas em las sanções tributárias, né? Quando se pode, por exemplo, estabelecer uma multa que varia entre 50% até 150% do valor do tributo. E nestes casos, o Poder Judiciário utiliza muito a proporcionalidade como critério de
de controle. Y Miriam ha dito uma coisa muito importante. Há competência discricionária? Há, pero a igualdade é um fator importante de controle. Então, preciso verificar o precedente administrativo neste caso. E por que neste caso se aplicou tal decisão e em meu caso não? Então, há necessidade de ônus argumentativo muito maior para a administração pública quando ela não observa a igualdade entre situações idênticas. É isso. Muchísimas gracias, mi querido Silvio. Bueno, estás abriendo la puerta para, diríamos, una caja de Pandora, yo creo, con el tema de la interpretación, o por lo menos así lo hemos vivido en el caso de México. Y antes de abrir mi siguiente pregunta, primero que nada, pues quiero agradecer a todos aquellos que nos acompañan. Estoy viendo, nos acompañan de Jalapa, Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, algunos de la Ciudad de México. Por ahí un abrazo muy grande a mis queridos profesores René Ortega y Raúl Bolaños Vital. Por ahí estoy viendo que nos acompañan de la Argentina también. Bienvenidos, por supuesto. Nos acompañan de Nayarit, de Cuernavaca, como pueden ver, de Jalisco, Sinaloa. Qué bárbaros. Nos están respondiendo de todos los lados, verdaderamente muy, muy agradecidos por contar con su presencia en estos eventos. Y a propósito de este punto, interpretación, por ahí nos estaban poniendo en el chat de aquí de nuestro conversatorio, y por supuesto los invitamos a todas y a todos a que participen y nos propongan sus preguntas, nos propongan sus comentarios, sus dudas, pero nos están planteando algo que con lo que la Corte ha jugado desde hace tiempo, por decirlo de algún modo, que es cómo interpretar, por ejemplo, la expresión podrá en una norma, cuando se refiere a atribuciones de las autoridades, o bien qué interpretación requiere esta expresión. La autoridad podrá solicitar documentos, la autoridad podrá hacer tal cosa, o la autoridad deberá hacer tal cosa. Yo creo que es una pregunta que nos ha alcanzado, y a propósito de esto, dice cómo interpretar, ¿no? Cómo nos presenta el juego de la interpretación, tratándose de el ejercicio de facultades discrecionales. Y nuevamente abro el panel para todos. Luis, déjame hacerles un poquito el contexto del criterio de la Corte Mexicana, porque yo creo que también hay un error a veces de quienes la interpretan. Uno, la Corte lo que dijo es que, yendo al contexto gramatical, yendo al diccionario y su contexto gramatical de la palabra podrá se interpreta gramaticalmente como la posibilidad o la potestad de hacer algo. Entonces, cuando la palabra podrá está inserta en un texto normativo, hay que leer la redacción completa de la norma donde se utiliza. Nunca se entiende la palabra podrá como si quieres hacer o si no quieres hacer. Si tú tienes una potestad, la puedes ejercer o no, y hay que ver, y lo que la Corte ha dicho, si se trata de un particular, y está en el caso de los medios de defensa, y no agotas ese medio de defensa teniendo la posibilidad de hacerlo, pues con la pena, pero pues muerto estás porque tú perdiste la posibilidad de hacerlo. Si se trata de un acto de autoridad que está que está regulando un procedimiento, entonces estarías en presencia de una facultad reglada, nunca discrecional. Bueno, ese es el contexto de la norma mexicana, o en el que la Corte ha interpretado el uso de la palabra podrán. Creo que el error que tenemos es que nos quedamos solo en la mera palabra y no estamos analizando el contexto de lo que la Corte dijo, que era un poco ponerles el antecedente y, bueno, por supuesto, escuchar las experiencias que tienen en sus países. Por favor, adelante. Tal cual como vos decís, José, es casuístico que la administración pueda, el podrá te dice puede o no puede. Podrá quiere o no quiere, porque en definitiva también es esto. A ver, si con motivo del podrá puede, y ese puede
es irrazonable. Realmente es como si te solicitara en materia tributaria un exceso de información que no está vinculado con el procedimiento o la determinación tributaria, lo que fuera. El problema no va a estar en el podrá. El problema está en el podrá en el caso concreto. Ahora, es cierto que en alguna materia ese podrá debe convertirse en el debe. Por ejemplo, en ciertas potestades sancionadoras, en la investigación de ciertas irregularidades. Tomo lo que dijo Silvio en materia de igualdad. Fíjate que en materia tributaria, si tuviera que investigar la conducta de determinados ciudadanos en materia tributaria, tiene esa competencia, un organismo determinado en cualquiera de nuestros países, no puedes haber un podrá en el texto. Debe investigar. Y debe investigar a todos. No es que puede o no, porque vos sos José, a vos te investigar y a otro no. Entonces, depende del contexto normativo, depende de la competencia y depende de la, en realidad, de cuando ese podrá se ejecuta, se hace concreto, que sea proporcional, razonable y adecuado al objeto que quiere lograr y al derecho, a su vez, que está en última instancia afectado por la actuación. Porque admitamos que cuando hablamos de potestad tributaria, estamos hablando de una potestad, primero que rechaza, porque esto es circular, y después porque generalmente es ese tipo de potestad ejercida con una cuestión técnica, de ahí el tema de la discrecionalidad técnica también, ¿no? Hay una cuestión de tecnicismo, donde muchas veces el juez hasta necesita peritajes especiales para tener que determinar quién tiene razón. Entonces, yo ahí coincido con vos. Yo difiero de que el podrá pueda extraerse de la situación concreta. Yo creo que hay que insertarlo en la norma que habilita y en el caso, no solo en la norma habilitante, sino en el caso. Porque de lo contrario podés caer en la exageración de que el podrá nunca es aceptado, o que siempre es incondicional. Coincido contigo. Sí. En ese caso, yo creo que es importante recordar una lección del maestro Celso Antônio Bandeira de Mello, en su obra, que hay una edición mexicana, no sé si tú conoces, hay una edición del curso de Derecho Administrativo por la editorial por Rua México, ¿eh? El profesor Celso Antônio dice, una cosa es la discrecionalidad en el ámbito normativo. En este caso, se puede, a principio, cuando el texto normativo utiliza la palabra poderá, en principio es una facultad discrecional. Otra cosa es examinar esta discrecionalidad, el nivel del caso concreto, porque en un caso concreto puede no existir esta discrecionalidad. A solución será solamente única. Ejemplo, en la Constitución hay un dispositivo que delante de un concurso público, ¿no? La administración podrá prorrogar la validad del concurso. Esta es una facultad discrecional. Pero há casos en que los tribunales dijeron, en caso concreto, la administración debería prorrogar la validad del concurso. No podría, debería. Entonces, yo estoy de acuerdo con Miriam y recuerdo esta lección del profesor Celso de que una cosa es la discrecionalidad en ámbito normativo y otra cosa es investigar si esta mesma faculdade discricional continua delante de hechos y de las circunstancias del caso. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Silvio. Ahora, fíjense que nuestros acompañantes nos están haciendo un planteamiento bien interesante que me gustaría retomar y
me voy a permitir empezar con Jorge, a ver qué nos dice desde su perspectiva y el ámbito peruano sobre cuando se interpreta una norma, cuando se interpreta una cierta redacción, en este caso el ejercicio, cuando vamos a analizar el ejercicio de facultades discrecionales, pues yo creo que a muchos de nosotros nos enseñamos que siempre tiene que ser bajo la regla de la solución más favorable al particular, o siempre tiene que ser una interpretación pro persona o en beneficio o que proteja de mayor manera al particular, y parecería no ser siempre cierto, especialmente tratándose de facultades tributarias, como que de repente se nos antoja que la interpretación que hace la autoridad fiscal es para ver cómo recauda más, no cómo verdaderamente tutela al ciudadano, en este caso tutela al contribuyente. Jorge, no sé qué nos pudieras comentar, y claro, por supuesto, Silvio, Miriam, ¿qué quisieran agregar después? Muy puntual, ¿de acuerdo? A ver, en general, como sabemos, la administración, el norte de la administración, la referencia va a ser siempre la tutela o realización de los intereses generales, que en ese caso, claro, va a equivaler a recaudación. En el caso peruano, además, la administración de los últimos 30 años ha contado con una gran ventaja. Yo digo en broma, si la administración se refría, el poder le da una ley, ¿de acuerdo? Tiene un gran manejo legislativo la administración tributaria, por obviamente el carácter básico de proporcionar recursos al funcionamiento del Estado, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, viéndolo así, vamos a ver lo siguiente. Creo que en general está descartado cualquier tipo de interpretación en materia tributaria que sea o pro fisco o pro contribuyente. Eso era, como sabemos, hace muchos años se podía defender. Eso ya pasó, ¿de acuerdo? ¿No? Obviamente la administración actúa, como todos sabemos, en materia administrativa para la tutela, realización de los intereses generales, de los intereses de la colectividad, sin afectar los derechos fundamentales de la persona. No puede tergiversar el principio de legalidad administrativa, más aún, como hemos dicho, tan intenso que es en materia tributaria material, en lo sustantivo, ¿de acuerdo? ¿No? Por ende, pues, vamos a ver así, si la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo es que tiene que interpretar la administración tributaria? Bueno, va a interpretar, obviamente, en cumplimiento de sus fines, que el marco legal le asigna de realización de los intereses generales, en este caso, obviamente, sus potestades recaudatorias, pero siempre dentro del marco legal. En el caso peruano, que me tengo que referir específicamente, decía que hay dos normas principales en la facultad de fiscalización y la sancionador, donde dice expresamente que tiene facultad discrecional. Otra norma del Código Tributario, donde están las fuentes del derecho tributario y donde va a indicar justamente en qué consiste el principio de legalidad, dice lo siguiente. En los casos en que la administración tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente, optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público dentro del marco que establece la ley. Es decir, siempre la interpretación en tutela, la realización de los fines públicos, de los intereses públicos de la colectividad. Ya sabemos la intensidad con lo que hace la administración, ya sabemos las prerrogativas. Creo que todos también conocemos si hay uno de los ámbitos donde las prerrogativas exorbitantes más importantes de la administración se han experimentado, ha sido en materia tributaria históricamente. De ahí ha derivado otros ámbitos, ¿de acuerdo? Y entiendo por qué la cautela, además, que puede existir, ¿verdad?, sobre el tema. Pero si tu pregunta, Luis José, era sobre interpretación, vamos a tener esta lógica siempre, ¿de acuerdo? ¿No? La administración actúa en tutela de los intereses del acto legal, los fines, y el límite, obviamente, como se ha venido conversando, son los derechos, la proporcionalidad, la razonabilidad que hacía mención Miriam, la eficacia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿No? Pero siempre dentro de este marco legal. Ok. Muchas gracias, Jorge. A ver, aquí hay una pregunta, me parece interesante, y la planteo como está, y quizá tiene que ver un poco con lo que había comentado Silvio, de distinguir el tema de las facultades discrecionales de los conceptos jurídicos indeterminados. Nos pregunta el profesor René Ortega, dice, ¿puede un juez limitar en una sentencia la discrecionalidad técnica de la autoridad administrativa basado en conceptos indeterminados? Pues lo dejo ahí abierto.
Adelante. Sí, yo creo que el tema de la discrecionalidad técnica también es un tema sujeto a un profundo debate. Pero la discrecionalidad técnica para mí no es propiamente una situación de discrecionalidad, pelo menos de discrecionalidad fuerte, porque por trás de la discusión técnica tiene siempre la opinión o peritos que van a introducir una opinión abalizada sobre un determinado asunto. Por tanto, no se trata puramente de uma opção discricional, muito embora muitas vezes a própria adoção da técnica seja uma escolha discricional. Então, nós temos, em âmbito da discricionariedade técnica, estes problemas. Pero é possível, em minha opinião, o poder judiciário exercer el controle de uma opinião técnica exercida pela administração pública, sobretudo em casos de questões que envolvem o direito urbanístico, por exemplo. Se há uma compreensão da administração de que determinado sítio tiene un valor o una importancia significativa del punto estético, artístico, paisagístico, cultural, pero es una cuestión controvertida, hay distintas opiniones. En este caso, pelo menos en Brasil, se tiene reconocido la posibilidad de la parte cuestionar en juicio y producir prova pericial en sentido contrario acerca de la conclusión que fue tomada por la administración pública. Ok. Perdón, Jorge, adelante. Sí, hay dos aspectos, y perdóneme que hable tanto de la ley peruana, pero era por comparar. Estoy seguro que hay temas muy parecidos entre todos nosotros, simplemente lo estoy tratando. Hace un momento señalaba como en el caso peruano, las veces notorias en que la ley otorga facultad a la administración, no lo hace para ampliar la facultad, lo hace para defender a la administración, para que no la cuestionen o al funcionario o a la administración tributaria. Pero hay otros dos aspectos diferentes, donde también se le da facultad discrecional. El más llamativo es la facultad discrecional para denunciar delitos tributarios, ¿de acuerdo? Donde en la práctica le están dando el criterio de oportunidad en materia de delito tributario. Yo no hablo de infracción administrativa, delito a la administración tributaria. Le están diciendo, oiga usted, el fiscal, en la práctica le está diciendo, no puede denunciar un delito tributario si la administración no lo ha hecho. ¿Y eso qué significa? Le está dando a la administración tributaria peruana la potestad de decir, en este caso basta simplemente el uso de mis atribuciones, de liquidarle el tributo impago y aplicar la sanción administrativa tributaria, la multa correspondiente. ¿De acuerdo o no? Y no corresponde o no merece que lo denuncie penalmente. ¿Sí? Por tanto, el fiscal no puede hacerlo. Depende de la administración. Que la administración lo haga y que la administración evalúe si es suficiente. En aquellos casos que considera graves, ahí sí la administración tributaria dice, no, esto ha sido con ánimo delictivo y por tanto, además de determinar la deuda y de aplicar la sanción tributaria, lo denuncio penalmente. Y ahí sí corresponde la denuncia. Ahí sí hay un ámbito importante, ya no defensivo, sino de alguna cuenta de decirle a la administración tributaria, decirle, si quieres, de ti depende si además de lo administrativo, también recurres en buena cuenta a lo punitivo penal. Y hay otro ámbito más en el tema de los sancionadores. Hace un momento comentaba de manera general los sancionadores tributarios, donde expresamente le da potestad discrecional, pero no es pues para inventarse infracciones o inventarse sanciones que están preestablecidas legalmente, que hace un momento decían Silvio, sí, pero puede haber márgenes de establecimiento. En la norma peruana tienden a ser mucho más precisos y más bien por el contrario. Hay una norma expresamente
donde le dice facultad discrecional a la administración tributaria para aplicar gradualmente sanciones. Y eso implica que ahí sí se aparta del marco legal por vía resolución de la administración tributaria, vía resolución de la administración, claro, una resolución con carácter reglamentario. ¿Pero para qué lo hace? Lo hace para incentivar el cumplimiento. Es decir, preestablece que si la norma legal dice una sanción de 100, la administración tributaria dicta una norma y dice que en aquellos casos donde el contribuyente quiere corregir su conducta, ¿de acuerdo, no? Corrige su conducta y de alguna manera procede al pago del tributo que considera que debió cumplir, en ese caso se le hace un descuento, si lo hace sin que la administración tributaria lo haya fiscalizado, 90%. Si lo hace con un aviso de fiscalización, 70%. Si lo hace cuando lo están fiscalizando, 60%. Y hace una serie de descuentos de la sanción, no del tributo impago, obviamente, ¿de acuerdo? Que eso es un tema de legalidad, sino de la sanción en función de darle lo que los penalistas llaman derecho premial, de premiar en buena cuenta, de verdad, incentivar, ¿sí? Que lo que es realmente el objetivo de una potestad sancionadora, que, ¿verdad?, que cumplamos la norma. El objetivo no es que nos apliquen sanciones, ese es para desalentar o promover el cumplimiento. Entonces, ahí sí le dan, si ustedes quieren, no con carácter defensivo, sino para ampliar las prerrogativas de la administración y para que en determinados supuestos generales, no para casos concretos, específicos, se norme estos mecanismos que le permiten a la administración promover el cumplimiento precisamente de las, ¿verdad?, de las obligaciones tributarias. En fin, quería hacer estos dos comentarios, porque como decía, a diferencia de otras situaciones en los cuales se le dice es discrecional para que no te cuestionen. No, acá es discrecional para el ejercicio de determinadas, insisto, facultades radicadas, ¿verdad?, en sede administrativa. Eso quería comentar, gracias. Gracias, Jorge. Sí. Miriam. Perdón, una adelante. acotación respecto a lo que decía Silvio y a la pregunta. Hay un artículo muy interesante para aquel que hizo la pregunta, si quiere ahondar un poquito, de Tomás Ramón Fernández, de hace un tiempo, en el cual cuestiona totalmente la existencia de una discrecionalidad técnica. Para él es un viejo fantasma, para este profesor español. Bueno, en Argentina tenemos un gran profesor que ha hablado sobre el tema, que es Domingo Cecilio. Y dice que en realidad no tiene fundamento real la discrecionalidad técnica, porque el problema, como bien vos dijiste, Silvio, la cuestión de la discrecionalidad técnica es si era o no una valla para el control judicial. Entonces, de repente el juez no puede inmiscuirse en el análisis de determinado acto cuando éste ha sido dictado en ejercicio de facultades discrecionales técnicas, como si lo técnico estuviera fuera de lo jurídico. La verdad es que los procesos en esta materia, y mucho más en tributario, habilitan al juez a tener los peritos necesarios para determinar si lo técnico es razonable, proporcional o está enmarcado en el tema jurídico. Así que me parece que esto es un apunte interesante. Oye, sí, contame. No, perdón la interrupción, mira, pero me parece que ya empezaste a coquetear con el tema de la deferencia. Bueno, no me quiero meter ahí en la diferencia, porque vos viste que para nosotros en Argentina, además, la deferencia ni siquiera ha sido aceptada, la teoría de la deferencia, en materia de regulación y de los entes reguladores, y los controlados. En Brasil hay juzgados de Superior Tribunal de Justicia en que se reconoce en favor de las agencias reguladoras el principio de deferencia, Exacto. En el caso peruano, perdón, mira, adelante, por favor. No, pero entiendo que en materia tributaria yo no aplicaría el criterio de la deferencia. No, claro que no. O sea, para mí es totalmente descartable. No estoy hablando de una especialidad que involucre, ¿no?, una creación de un organismo especial que justifique. No, o sea, me parece que por lo menos desde el punto de vista de los controles constitucionales, convencionales, constitucionales y legales, yo descartaría la diferencia en materia tributaria. Porque no, muy puntual. A propósito de la diferencia, y luego regreso al tema tributario, en nuestro país tampoco es que se ha acogido de manera expresa
la teoría de la deferencia en temas de regulación, como están conversando. Pero en broma y a veces con un ánimo malévolo, satírico, decimos que a veces parece que en la práctica lo hacen. ¿De acuerdo? Porque simplemente los jueces tienden a no controlar a la administración pública especializada. Y pretextan cualquier otro tema para no controlarlo. Entonces decimos, de facto parecen que sin conocerla o leerla aplican la teoría de la deferencia. ¿De acuerdo? Ya, pero ese es con un ánimo satírico y yo reconozco malévolo, a veces hacemos ese comentario. En muchos casos, no digo que siempre. Y sobre el tema tributario, todas las veces que se han resuelto estos temas, siempre simplemente se ha evaluado la legalidad. En el Perú, como en otros países, tenemos un tribunal fiscal que es un tribunal administrativo, no jurisdiccional. A diferencia de México, donde su contencioso creo que data del Tribunal Fiscal de la Federación, que es un organismo que se jurisdiccionaliza o ha sido jurisdiccional. En el Perú tenemos un tribunal fiscal, como en otros países, que es un colegiado de funcionarios públicos en función administrativa que agotan la vida administrativa, que es distinto a la administración tributaria activa, que es la que fiscaliza, la que va, sanciona. No. Estos son los que se suponen evalúan y tienen un nivel, si ustedes quieren, de mayor objetividad dentro de la administración. Luego se puede acudir al Poder Judicial en vía contenciosa y esos son 4 años, 5 años de demora, en buena cuenta, hasta que se resuelva, ¿de acuerdo? ¿No? Ese tribunal fiscal ni el Poder Judicial en realidad nunca se han pronunciado sobre el tema de la discrecionalidad. Por eso les decía al comenzar, no han habido grandes discusiones sobre la materia en el Perú, sobre el ejercicio de la potestad discrecional. Si ha habido algún tema, lo han llevado el tema de legalidad a la discusión, si está dentro del marco legal o no, si es que rebasa o no la potestad de la ley o reglamento asignado a la administración, pero no grandes debates como por ejemplo hace un momento conversábamos del podrá, ¿de acuerdo? ¿No? Yo tenía un comentario suelto que tal vez lleva a otro lado, muy puntual, en temas que he comprobado a propósito de un colega que escribe sobre el tema ambiental, y es sobre los instrumentos de gestión ambiental y sobre los instrumentos como el estudio de impacto ambiental. Ahí estamos hablando de un ejercicio de una potestad con un fuerte componente discrecional y discrecionalidad técnica, donde no hay una solución predeterminada, donde lo básico es el procedimiento administrativo y donde hay un intercambio, obviamente, de opiniones e información. Y claro, pueden haber elementos reglados, pero la mayor parte no lo son. ¿De acuerdo? Y es un procedimiento que es esencialmente que tiene un componente en gran parte discrecional. Porque claro, son distintos proyectos, distintos ámbitos, y no compete a la administración, sin embargo, evaluar la oportunidad o no de un proyecto empresarial. No, sino de qué manera impacta o no sobre el medio ambiente y los mecanismos de remediación. En fin, nada más me he pasado a otro tema, discúlpenme, pero es un tema que voy observando, se va planteando, ¿verdad?, en el país cada vez más. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Me quedé ahorita reflexionando un poco y estamos rebotando entre tema y de un tema a otro y estamos brincando de discrecionalidad, ya pasamos por deferencia, ya pasamos por ejercicio de atribuciones. Jorge, hace rato señalabas que la norma siempre es interpretada en función del interés general, en función del interés público y como siempre todo tiene que ser dentro de un marco de legalidad, del ABC clásico que sabemos del acto administrativo, el acto de autoridad. Dentro de este ABC el acto administrativo, pues estamos hablando mucho de la parte de fundamentación, pero creo que nos falta tocar la parte de motivación. Miriam, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Bueno, que justamente yo te diría el elemento sensible del acto administrativo. Fíjate que la motivación y sigo en este sentido el concepto de la ley argentina, porque en general, que es la expresión de la causa, la argumentación, la expresión de la finalidad, la descripción también del procedimiento que se lleva a cabo, tiene que ser realmente el centro, mucho más en materia tributaria. Y es ese centro el que la mayoría de las veces es analizado desde la proporcionalidad y la razonabilidad, porque realmente para vos poder evaluar si estoy hablando de sanción, la sanción,
sí, la determinación de oficio tiene relación con la causa, tiene, evidentemente, con los hechos, tiene que surgir del mismo acto administrativo. Ahora, vos sabés que el elemento motivación esencial en materia de discrecionalidad, porque esto lo sabemos desde que entramos a la facultad, ¿eh? Realmente la discrecionalidad obliga a un exceso de motivación. Si seguís los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, te dice que además hay una motivación exacerbada o debe ser exacerbada en los supuestos de potestad sancionadora. Todo tipo de potestad sancionadora. Ahora, ¿qué es lo que interpreto yo del último tiempo? Que más allá de ser un elemento del acto administrativo, que todos lo tenemos previsto en la ley, la motivación es un elemento del principio de transparencia. Porque como decía Silvia al principio, si yo necesito evaluar la igualdad en materia tributaria, y la igualdad la puedo comparar no solamente a través de la ley que me impone determinado tipo de obligación, sino individualmente cuando me comparo con el otro. Realmente la motivación es una manifestación de la transparencia pública. ¿Por qué lo digo? Porque el acto tributario excede en la propia realidad de aquel que se ve afectado por este acto tributario o beneficiado. Es decir, más allá de lo que a vos te puede afectar en propiedad, en la igualdad, en la seguridad jurídica, por ejemplo, la confianza legítima, vos tenés un efecto de ese acto que lo excede y que manifiesta en definitiva la transparencia que tiene que aplicar la autoridad tributaria cada vez que dicta un acto administrativo. No es interno, será interno respecto a tu patrimonio, si vos querés. Y podríamos analizar y llevar a otro debate que hacemos con el secreto fiscal. Pero a nivel de manifestación de una atribución que tiene la autoridad administrativa que te va a afectar o que te va a beneficiar, tiene que ser transparente. Si yo extiendo esta motivación en materia tributaria, te digo que tiene un efecto bastante positivo, incluso para justificar realmente en términos del Estado de Derecho que esta competencia sea ejercida conforme al ordenamiento constitucional, convencional, constitucional y legal. Perfecto, Miriam, muchísimas gracias. Creo que tiene que ver con una pregunta que está aquí en el chat de Jorge Martínez. Él señala que el ejercicio de facultades de comprobación, dice, es la joya de las facultades discrecionales, y él opina que en todo caso el fisco tendrá que razonar por qué revisa a un contribuyente específico o en lo particular. Tiene que ver un poco con la motivación precisamente de la... Es que la motivación te va a decir si hay exceso de punición o no, si es en realidad conforme a derecho la imposición, en realidad es la motivación. De lo contrario, el acto será ilegítimo por falta de motivación. Y voy a tener una ilegitimidad por falta de motivación que me va a afectar, me puede afectar el objeto, me puede afectar la finalidad. Fíjate que una de las formas de vos poder demostrar la desviación de poder, y Luis ha escrito sobre el tema de la desviación de poder y la finalidad de los actos administrativos, es justamente la motivación. Es una de las pruebas que vos tenés, más allá de otra que podés articular para decir hay desviación de poder. Por eso es que es central en esta materia. Ahora, yo creo que... Pero, José, yo te interrumpo, como nos has dicho, tu tema original era, hace un momento, era que alguien te preguntaba por el ejercicio de la potestad discrecional para fiscalizar y si debería motivarse el hecho de que por qué fiscaliza a Jorge y no fiscaliza a Luis José, ¿de acuerdo? Por decirlo así, ¿de acuerdo, no? Y en general, bajo la norma peruana, eso no se motiva. Eso es un tema que programa la administración tributaria. La administración tributaria actúa en función, como todas, de riesgos. ¿De acuerdo? Es imposible en un mundo moderno donde todos tributamos, ¿de acuerdo? ¿No? Que la administración tributaria pueda fiscalizar a todos y todo. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, la administración tributaria de hace también 30 años o más años sabe que tiene que ir a dónde fiscalizar, dónde conviene, porque es imposible que pueda ir donde todos. Ahora, tiene que motivar por qué fiscaliza especialmente a los abogados que se dediquen a determinadas materias
y que, etcétera, etcétera, etcétera. No, no tiene que hacerlo. Va simplemente. Va simplemente. Porque la ¿De autoriza acuerdo? la ley. Porque la Así verdadera es. motivación lo tenés en la ley. Así El es. problema es cuando vos tenés el acto individual. Así es, así es. Son Yo, planos Sí, no, distintos, como dices Miriam. Son yo planos creo, distintos. yo creo Sí, que Perdóname, José, adelante, por pero favor. en este caso se puede hacer el control por la técnica de desvío de finalidad. ¿Eh? okay. Si en caso concreto se vislumbra que la actuación de la administración pública tributaria eligió determinadamente un determinado contribuyente por cuestiones que son completamente extrañas al interés de la colectividad, se puede buscar la anulación de la autuação ou de la instauração del processo administrativo por desvio de finalidade. sí es, Claro, pero la desviación de poder tiene... Pero estoy de acordo com Jorge que em la administração pública tributária, estas ações fiscais são programadas em função de critérios de risco, pero são ações que não ferem o princípio da impessoalidade da administração pública. Sí, Espérame, el Luis. único... Perdón, Luis. No, Pero yo pero- coincido con Jorge. Yo creo que aquí el punto hay que diferenciar dos cosas. sí. Una es el ejercicio de la facultad de comprobación solita, en donde voy a ver al contribuyente y ver cuál es su situación como tal. Y eso pues me lo permite la ley. Simplemente ejerzo lo que la ley me dice. Y una vez que concluyo el ejercicio de esa facultad de comprobación, voy a llegar a una conclusión en donde voy a determinar la situación del contribuyente y ahí sí tendré que motivar el por qué estoy concluyendo que su situación es tal o cual. Pero la primera parte no, incluso los criterios de tribunales es la propia orden de visita como tal no es combatible porque no es un acto definitivo. Tienes que esperarte hasta la resolución definitiva donde determinan tu situación concreta para ver si te afectó o no. Puede ser que al final te revise y diga está usted perfecto y le pongo palomita y no pasó nada. No le afecta. Nunca lo he visto. Yo sí lo he visto una vez. Son casos qué excepcionales. bárbaro. Son casos No. excepcionales, pero sí. O sea, te pueden decir, no le encontré nada, ¿no? No, perdón, Pepe, pero es que Silvio tiene un punto también. No es que difiera con lo que señala Jorge ni con lo que señala Miriam, pero Silvio tiene un punto. Efectivamente, el ejercicio de facultades discrecionales está regulado en la ley, pero si tú utilizas las facultades conferidas en la ley para una finalidad distinta, que en este caso es, pensemos la comprobación de cumplimiento de obligaciones de carácter tributario, pues evidentemente eso llega a una desviación de poder, o desvío de finalidad, como nos lo dice Silvio, que para nosotros es la quinta causal de nulidad. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de México tenemos 3 criterios de la Suprema Corte que además son bastante antiguos. 2 de ellos son para distinguirlo de facultades regladas, el ejercicio de facultades discrecionales, y el tercero no dice absolutamente nada, y tenemos por ahí un criterio dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relativamente reciente, que con todo respeto me parece que confunde abuso del derecho con desviación de poder, pero es eso, que se utilizó para materia sancionadora, pero la realidad es que poco hemos estudiado el tema de desviación de poder, es decir, nadie discute que ejercer facultades de comprobación ni tiene por qué justificarlas, ni tiene por qué motivarlas, de acuerdo, pero si a un contribuyente, a un grupo, a un sector le llega 1, 2, 3, 4, 5 revisiones, digamos un corto periodo, y ahí sí me voy a un principio que casi nunca nos acordamos, que es el de mínima intervención, pues claramente ahí tienes la famosa prueba diabólica de los españoles, ¿no? De la que nos hablaba Eva Desdentado y Marta Franch sobre los estudios de desviación de poder. O sea, un ejercicio de comprobación no tiene nada. 2, empieza a sospechar. 3, Sí, es desviación de poder. Ahora en Brasil tivemos un caso reciente, un alto funcionario de la administración pública tributaria foi demitido a bem de serviço público porque
En gobierno anterior, la familia del presidente estaba siendo investigada sobre aspecto criminal y este funcionario acesó indebidamente, fora de las hipótesis legais, las declaraciones de las personas que estaban investigando a familia del presidente e por conta desse acesso indevido foi demitido del serviço, ¿eh? Pero ahora, si tomamos lo que venimos conversando, ¿de acuerdo? ¿No? Es muy interesante el caso que dice Silvio, ¿verdad? La administración tributaria es inteligencia, ¿no? Como bien se está comentando en el chat, determina a dónde fiscalizar, a dónde conviene, dónde generan una cuenta de ejemplo. Ahí es un tema discrecional. Como comentaba Miriam, la norma lo predetermina, no necesita justificar. ¿Por qué es que acude a un contribuyente y le solicita fiscalizar determinados aspectos o determinados periodos? Es también discrecional también, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hace? No tiene por qué fiscalizar todos los aspectos. Sería imposible. Tendría que invertir más que lo que probablemente podría en buena cuenta luego recaudar. Lo va a hacer. Ahora, ¿dónde puede llegar el tema de arbitrariedad? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, podrá ser como los casos que dice Luis José. Hoy hay una fuerte incidencia, hay un uso desviado del poder, hay un tema de persecución política, como está diciendo Luis, van donde los medios de comunicación contrarios, van donde los políticos contrarios, van a los que cuestionan las decisiones, pero claro, ahí estamos saliéndonos incluso del Estado de Derecho, cuando la administración tributaria llega a ser usada como un arma política, ¿de acuerdo, no? Pero lo cierto es que en fiscalización, yo tengo que hablar del caso peruano, a mí me queda claro que esta facultad de fiscalización que dice expresamente se ejerce en forma discrecional y luego remite a una norma que dice de la manera que consideren más conveniente para el interés público, es como decía, para que no le cuestionen por qué fiscaliza a los hoteles de 5 estrellas y no fiscaliza a los restaurantes. ¿Por qué fiscaliza, de acuerdo o no, de las facturas de compras y no fiscaliza otros aspectos en buena cuenta en materia fiscal? Ahí está el tema de la discrecionalidad. No para actuar arbitrariamente, que como bien han comentado Miriam, Silvia y ustedes, ese es el límite. ¿De acuerdo, no? Ese es el límite en buena cuenta de la potestad. En fin, ese comentario quería hacer. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Lamentablemente el tiempo es el gran tirano, ya nos quedan 15 minutos, entonces tendremos que ir cerrando. Entonces les pediría, si no tienen inconveniente, su última intervención y sus conclusiones. Silvio, si eres tan amable, empezar tú con tu reflexión final. Adelante. El tema de la discrecionalidad es estrictamente el ámbito administrativo, tributario, fiscal. Yo creo que es un poco más restrito exactamente por cuenta de los principios y el principio de la estricta legalidad que debe conformar la actividad administrativa tributária. Também me parece importante destacar que a discricionalidade não se confunde com arbitrariedade, que mesmo delante do exercício de faculdades discricionais, há um conjunto de elementos reglados que podem servir de critérios de controle do exercício das faculdades discricionais, incluso em matéria fiscal. E nesse ponto me parece que o princípio de proporcionalidade e o princípio de igualdade e também o princípio de la finalidade são aspectos importantes que os órgãos de controle devem considerar quando estão diante do exercício de faculdades discricionais, especialmente em matéria tributária. Muchísimas gracias, mi querido Silvio. En verdad, muy, muy agradecidos por tus reflexiones y por tus comentarios sobre la experiencia brasileña y bueno, pues además la solvencia que ya conocemos todos de
tuya como profesor. Mi querido Jorge, una reflexión final, por favor. Gracias. Vuelvo otra vez de la perspectiva peruana, donde la norma, como hemos visto, es pródiga en caracterizar como discrecional las facultades de fiscalización y la sancionadora de la administración tributaria. Pero, sin embargo, se ha entendido que esto no implica arbitrariedad. Se ha entendido que esto solamente implica, más bien, de acuerdo, que la administración puede optar, dentro del ejercicio de sus facultades, a ejercerlas en tutela de los intereses generales, intereses de la colectividad, intereses públicos, sin que aquello pueda implicar, como bien han comentado Miriam, Silvio y todos los presentes, la afectación de los principios de igualdad y proporcionalidad. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, ¿la administración está dotada de estas potestades? Sí. Ahora, en los casos concretos, ¿qué puede suceder? ¿Puede haber alguna afectación al principio de legalidad? Es otro tema. Es otro tema si es que no cumple, no, eso no es un tema de discrecionalidad. La legalidad no se puede afectar a la discrecionalidad. Hay mecanismos de control en general y la discrecionalidad ya no solamente en el tema fiscal, que como decía en el Perú, no ha generado mayor controversia desde que estas normas están expresamente en el Código Tributario desde el año 1994, casi 30 años en la práctica, no ha generado mayor debate, sí. Creo que todos sabemos que en el derecho administrativo, todos los presentes lo conocen mejor que yo, ¿de acuerdo? Hay una serie de técnicas que se ha referido ya a lo largo de este conversatorio para reducir, limitar la discrecionalidad administrativa, ¿verdad? Uno son, obviamente, los principios del procedimiento del derecho administrativo, la sujeción. Otro es que la administración debe verificar o controlar los supuestos de hecho, que son los que, ¿verdad?, habilitan en todo caso a poder utilizar potestades discrecionales. Y obviamente, como se ha comentado, la motivación y el mismo ejercicio por parte de la administración pública de poder dictar instrucciones o circulares que de alguna manera acotan su potestad discrecional. La administración tiende a hacerlo en aquellos casos donde la norma le da una amplitud. Al funcionario público le es más seguro dictar una directiva interna donde predetermina cómo actuar. Esto, entre otros, pero lo fundamental es actuar en función de los intereses públicos o intereses generales, es decir, evitar la desviación del poder. Ese es cuanto puedo comentar, Luis José, y mil gracias, Luis José, por la invitación, y siempre muy grato poder escuchar a Miriam, a Silvio y a todos ustedes, ¿verdad? El poder aprender siempre de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muy, muy honrados nosotros con la participación de ustedes. Miriam, si eres tan amable, tu conclusión final. Adelante. Sí, a ver, lo que creo que llegamos a la conclusión es que la materia tributaria es una de las que más pone en duda ese equilibrio entre el interés público y el interés privado, ¿no? Es decir, es el poder jurídico frente al derecho individual, frente al derecho humano. Y esto lleva a que muchas veces solemos transferir al poder judicial los conflictos que nos plantea este poder jurídico, cuando en realidad la primera base de este poder jurídico, más allá de la Constitución, la tiene el legislador. Que me parece que es este punto el cual no podemos dejar de analizar más allá, correcto, de la discrecionalidad administrativa. Entonces, realmente, como acá, y además lo explicaron muy bien Silvio y Jorge, tenemos un dato no menor que es el contenido de la ley. Fíjense ustedes que se habló de legalidad. Dentro de la Constitución argentina hay un artículo, el 99, inciso 3, que prohíbe al Poder Ejecutivo dictar decretos llamados de necesidad y urgencia, es decir, cuando no se puede convocar al Congreso de la Nación, y una de las materias que está prohibida es la tributaria. No solo la penal, por ejemplo, no, partidos políticos, la tributaria. ¿Por qué? Por la importancia que tiene y justamente por el riesgo de la potestad tributaria en una cabeza del Poder Ejecutivo,
porque lo cierto es que en el Poder Legislativo yo tengo representados mayorías. Entonces, esta protección para que rija la legalidad, hay que también tenerla en cuenta en la protección del ejercicio de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo a través de la discrecionalidad. Como dijo Jorge, una discrecionalidad que tiene que estar reconocida en la ley, que tiene que estar limitada por la propia ley y que tendrá que ser valorada en el caso concreto, analizando el interés público comprometido y la afectación del derecho. Ya lo ha dicho en el año 1996, me equivoco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un límite infranqueable en materia de discrecionalidad administrativa. ¿Cuál es? El núcleo duro de los derechos. Ese derecho que puede ser reglamentado, que puede otorgar competencias, pero que no puede ser anulado, afectado. Por eso la arbitrariedad como ese mecanismo. Nos quedará como duda, y esto lo planteo general porque no hay coincidencia en los países, ¿cuál es el rol que tiene el Poder Judicial? ¿Solamente declarar una nulidad o también suplantarla a la administración en su decisión? Hay un reciente fallo de la Corte Suprema Argentina que está vinculado con facultades discrecionales no tributarias, pero lo ha analizado también, que dice, bueno, es cierto que la administración tiene facultades discrecionales, que hay control judicial sobre los elementos reglados, motivación, competencia, finalidad, etcétera, etcétera, y además la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Pero lo que no puede hacer el juez es decidir por la administración. Este es un tema que en materia tributaria también no es menor a la hora de analizar la complejidad del poder. Perfecto, muchísimas gracias, Miriam. Pues como puedan darse cuenta en el chat, se quedaron muchas preguntas en el tintero. La verdad es que el tema da para muchísimas reflexiones y quizás en una oportunidad futura podamos intentar tratar de abordar todos estos puntos que generan gran inquietud y que al menos a Luis y a mí nos generan mucho gusto, porque eso habla de que la participación de ustedes ha motivado precisamente a nuestros participantes con estas inquietudes. Pues no me queda nuevamente más que darles las gracias y señalarles lo honrado que nos sentemos con su participación el día de hoy. Y Luis, te cedo la palabra para cerrar, si eres tan amable. Muchísimas gracias, Pepe, nuevamente, de manera muy especial. Silvio, Jorge, Miriam, de verdad muchísimas gracias por estos diálogos que acabamos de tener, verdaderamente espectaculares. Creo que, como ya lo dijo Pepe, se tocaron temas bien complicados, bien sensibles en algunos casos y que dan para muchas más discusiones. Muy honrados nuevamente con su participación. Por supuesto, a todos nuestros acompañantes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en IntelliJuris, por estar aquí con nosotros en Diálogos Fiscales y por supuesto los invitamos a que nos acompañen el próximo mes, 17 de noviembre, a la hora acostumbrada, con Derecho Fiscal y Derecho del Deporte. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Despedimos. Muchas gracias. Gusto, No, más bien. muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Fuertes abrazos.